Hola mis queridos estudiantes del Seminario de Perfeccionamiento Profesional de la carrera de Producción Radial y que tiene que ver hasta este momento con cine y televisión. Es la primera carrera universitaria que tenía la parte formativa en cine. Hoy empezamos a hablar sobre los artículos que tienen que ver un poco con el trabajo de ustedes. El artículo 11, por ejemplo, de la ley de octubre de 2012 de derechos de autor, dice textualmente: quedan comprendidas entre las creaciones protegidas por la presente ley todas las obras literarias, artísticas o científicas, tales como las expresadas por escrito, como libros, folletos u otros escritos, y cualquier obra exteriorizada mediante letras, signos o marcas convencionales. Por eso hablamos que la música se escribe en pentagrama. Ese pentagrama tiene un código. Ese código hace que eso sea una obra totalmente protegida. No podemos ir a registrar una obra al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Derechos de Autor, y decir que aquí está la pieza. Sí, aquí está la pieza, pero aquí está la partitura con que la escribió, la letra con que la escribí. También las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras expresadas oralmente, y por supuesto las composiciones musicales que acabamos de mencionar con o sin letra. Hay algunas composiciones que por la antigüedad han perdido la letra. Pregúntenle, por ejemplo, a sus tíos, abuelos, sobre el suspiro de una fea. Es un pasillo panameño que tuvo letra. Y por ahí yo tengo uno de los pocos CDs que en su tiempo, no estoy hablando de hace 1000 años, se le puso la letra, se logró rescatar, y es una de las pocas piezas musicales y de los propios CDs o larga duración, ahora que están de moda los vinilos de nuevo, que tiene el suspiro de una fea con voz y música. O sea, tiene la letra cantada. También tiene que ver en estas obras protegidas las obras dramáticas, dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas, las obras audiovisuales, cualquiera sea el soporte material o procedimiento, y las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Eso es muy importante que nosotros sepamos toda esta serie de elementos, porque dirán, y que bueno, por el profesor ya habló de eso. Sí, pero siempre vale la pena recordar los elementos que están cubiertos bajo derecho de autor. Igualmente las obras de las bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, grabados y litografías, las obras de arquitectura y las obras de arte aplicado. Hay mucha gente que dice, bueno, hacer una pintura sobre un pedazo de madera, sobre una teja, eso no es arte. Eso sí es arte y está protegido por derechos de autor. Está también protegido las ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Los diseños arquitectónicos, por ejemplo, para lo que es un edificio, está protegido por derecho de autor. Los programas de ordenador, y vean qué dice los programas de ordenador en la ley de Panamá, la ley de derechos de autor de Panamá, y en la gran mayoría de las leyes están por fuera lo que se llaman los videojuegos. Pero es importante que estos videojuegos sean considerados, y por analogía, que es lo que se usa en derecho, lo que más se parece, lo aplicamos. Entonces en los programas de ordenadores estarían también los videojuegos. Y hoy en día esos videojuegos que están en el internet, esas apps, también están protegidas por derecho de autor. En fin, toda producción literaria, artística o científica susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento. Entonces hay una parte importante del lío del plagio. La gente dice, no, pero es que en Panamá no se castiga el plagio. Sí, varios de los profesores de la facultad han sido buscados precisamente para que ellos elaboren
un informe sobre el plagio en fotografías o el plagio en ideas. Muchas veces los estudiantes se quejan de que han ido a practicar en algún lugar, dejan una idea, le dicen no sirve, pero después ven que la idea aparece. Por eso es bueno que todo el mundo registre las ideas que tenga. Pero recuerden que las ideas no se registran. Las ideas se pasan por escrito, o por diagrama o por algún dibujo, y eso es lo que se va a registrar. Entonces, la gente sin querer o queriendo se roba las ideas, comete plagio, luego van a juicio porque el plagio está penado por el Código Penal de Panamá, valga la redundancia, y luego van a la cárcel. Aquí, hasta donde yo sepa, no ha ido nadie a la cárcel, pero sí han tenido que pagar indemnizaciones por el uso ilícito de obras que están protegidas por el derecho de autor. Gente famosa que ha cometido delitos. La gente famosa es como el expresidente de los Estados Unidos mexicanos, Peña Nieto, y Peña Nieto fue acusado de plagio de la tesis que él hizo cuando estaba en la universidad, pero él dice que no había absolutamente ninguna ley en ese momento. Me extraña porque México es uno de los que protege mucho el derecho de autor, y cuando no existe una ley en un país o en la ley de ese país no está contemplada muchos elementos, se buscan los códigos, los pactos y los acuerdos firmados en cuanto a derecho de autor. Por ejemplo, el convenio de Berna es uno de los convenios más conocidos sobre derecho de autor y que data de 1800 y tanto, con una modificación y actualización en 1971, pero sigue vigente. Si es por gente famosa, Melania Trump, creo que todo el mundo sabe quién es. Ella se copió prácticamente un discurso que había dado Michelle Obama. Michelle Obama es una mujer que se ha distinguido por un sentido de uso correcto de todos los elementos que hay en su vida. Entonces, Melania fue objeto de burlas. Incluso dice que ella typeó o escribió su speech, su discurso completamente, tal vez con la ayuda un poco de alguien, pero entonces muestran el keyboard utilizado, el teclado para escribir lo de Melania Trump, y lo único que hay es la C para copiar. Es uno de los memes que hicieron allá en Estados Unidos, conste. Muchos de ustedes dicen, bueno, el copy-page, primero que no es copy-page, es copy and paste. Y el copy and paste lo han hecho muchos estudiantes y a veces se les olvida quitar la parte que dice volver o arriba y lo pegan igualito. Señores, el copiarse la idea de otros es plagio. Ustedes pueden copiar ideas pero dando las citas, y es lo que dice el artículo 70 de la ley de derecho de autor. Es permitido realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración, que es lo que llamamos regalías, citas de obras lícitamente publicadas con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida que lo justifique el fin que se persigue. Y cuando hablamos del fin que se persigue, estamos hablando hacer un trabajo académico, presentar una conferencia. Nosotros podemos hacer miles de cosas que se puedan hacer siempre y cuando no nos estemos copiando las ideas de otros y haciéndolas pasar. Copiar una idea de una persona es plagio, porque la está haciendo pasar como si le perteneciera a la persona que lo está presentando como algo nuevo. Tampoco pueden copiar 2, 3 páginas y poner la cita al final. Deben citar mínimo autor, obra y página de donde están sacando. Y si están sacando de internet, el URL completo y aparte la fecha, porque las páginas van y vienen y a veces sacan citas de
2015, 2014, vamos a ponerle. Teóricamente son los libros que buscan la investigación, como el de Turabian o el libro de la American Psychologists Association, que es el famoso manual de la APA. Habla de que las citas deben ser por lo menos de 5 años, de los últimos 5 años. Entonces es importante este sentido. En Estados Unidos se tiene lo que es el warning, que permite utilizar porciones de una película, de un videotape o de un video disco. Eso no lo han variado en todos los años, a pesar de que la tecnología ha cambiado, bajo ciertas circunstancias, sin la autorización del derechohabiente. Entonces estos casos pueden ser para crítica, para noticias, para reportajes, para la educación y hacer parodias. Esos 5 elementos están en el Acta de Fair Use, uso justo de Estados Unidos. Pero hay un problema. Esos 5 elementos no existen en lo que tiene que ver la ley de derechos de autor. Algo parecido, y no es con derecho de autor, sino calumnia e injuria, permiten a veces hacer parodias de las autoridades. Pero eso es otro elemento que tiene que ver con periodismo y con las famosas demandas que tienen los políticos a cada rato de calumnia e injuria. En la Unión Europea, en un momento dado, se llegó a abusar de lo que era derecho de autor. España, por ejemplo, es muy protectora, pero en este momento no fue España, sino fue Francia y Bélgica, que querían que todo aquel que tomara, por ejemplo, en Francia, todas las noches hay un show de luces. Bueno, imagino que en este tiempo no lo habrá, pero sí ya se abrió al público parte de lo que es la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel tiene un derecho de luces, un show de luces. Ese show de luces se pasa todos los días, dura cada media hora, se hace un nuevo despliegue de luces. Y en Francia, bueno, inventaron un día que querían que todo el que tomara fotos con el show de luces tenía que pagar por derecho de autor. Igual, al poco tiempo, no había pasado una semana, cuando Bélgica anuncia que su famosa estructura, el átomo, es el que vemos a la derecha. El átomo, el que tomaba fotos tenía que pagar derechos de autor. Yo tengo fotos del átomo, pero en ese entonces no estaba. Al final todo el mundo comenzó a decir que todos los monumentos que habían en la Unión Europea y los países que no forman parte de la Unión Europea, pero que están de una forma u otra afiliados a ella, comenzaron a decir que todos los monumentos iban a cobrar derecho de autor, así que tuvo que tumbarse esa iniciativa de Francia. En Panamá todo el mundo canta Happy Birthday to You. En Estados Unidos la canción Happy Birthday está registrada, paga derechos de autor dependiendo de su uso. Si es un uso comercial, entonces paga derecho de autor a los descendientes de la persona que registró la canción. En Panamá, las hijas de Rogelio Sinán dicen que ellas tienen el derecho de autor, pero es que el problema es que no hay ningún registro del derecho de autor. Ya dicen que su papá, cansado de que todo el mundo cantara Happy Birthday to You en Panamá, hizo la traducción, pero no es traducción, es una interpretación con la música de Happy Birthday to You prácticamente. Y esa canción se ha tergiversado un poco. El autor no escribió de la vela a la luz, porque no tiene lógica. Lo que debería cantarse: ya en las velas la luz. O sea, ya se pusieron a las velitas del cumpleaños, ya se prendieron, está ya en las velas la luz. Eso de solo anhela decir, anhelamos decir es lo correcto, que tú cumplas muchos años feliz.
Pero bueno, eso ha pasado desapercibido, fue un artículo, los que manejamos el derecho de autor lo sabemos y algunos no lo saben, pero es importante también que lo sepan. Y en el caso del grupo Televisa, ellos manejan en México una figura que se llama la crestomatia o crestomatía, que le permite, eso es lo que hablábamos del fair use, hacer usos y tomar pietaje de una novela o de un programa. Aquí se abusó mucho de, prácticamente se pasaba 15, 20, 25 minutos de un programa de un canal competitivo y entonces se decía, no es que estamos usando la crestomatía, eso no existe, esa figura no existe en Panamá, así que no la podemos utilizar. Y en cuanto a fotografía, es famoso el simio que apareció en una fotografía. Wikipedia guardó todas las fotos y las tenía usadas para uso gratuito, pero el fotógrafo, dueño del equipo, demandó a lo que es Wikipedia porque quería los derechos de autor sobre esos elementos. Entonces esos elementos sí son bien importantes y esos elementos sí hay que tomarlos en cuenta porque no es el dueño del equipo el que es el dueño de la fotografía. Yo, por ejemplo, le puedo prestar una cámara, mi Huawei, que es excelente, se lo recomiendo. Estoy esperando que llegue a Panamá el P40 Pro para comprarlo, porque de verdad que más que un teléfono es para la publicidad, más que un teléfono es una cámara, y se logran fotografías espectaculares de verdad con un teléfono. Entonces, si yo se lo presto a un alumno, las fotografías son de ese alumno. El teléfono tiene mucho que ver por la calidad de todo, pero el encuadre, la luz, todo lo que escoge el alumno para esa fotografía es suyo. Entonces el elemento de derecho de autor, aunque prestemos un equipo, son de la persona que toma la fotografía. Así que a veces armamos unos enredos ahí y ese caso fue porque la Corte de Estados Unidos falló a favor de Wikipedia y pudo mantener las fotografías. Parte importante del derecho de autor y de los derechos conexos es la industria del diseño. La industria del diseño forma parte de lo que llamamos industrias creativas, porque la creatividad, vuelvo y le repito, como dijimos al principio de las clases de derecho de autor, la creatividad es el activo más importante, el activo económico más importante que tienen los países. Entonces, si nosotros protegemos todas las industrias creativas, cine, televisión, videojuegos, tiene que ver con la industria editorial, el periodismo, todos los elementos que hemos utilizado, la industria del diseño es súper importante porque en Panamá se genera mucho dinero en la industria del diseño. Entonces, en la industria del diseño entran los que tenemos que ver, por ejemplo, para los carnavales, los carros alegóricos son un gran auge que tienen en los carnavales los diseñadores, arquitectos, diseñadores gráficos o simple y sencillamente personas que tienen la habilidad para diseñar estos carros alegóricos. Igualmente está lo que se llama el diseño del vestuario y diseños de otros elementos que tienen que ver con la parte importante del diseño. Por ejemplo, el diseño del vestuario tiene que ver trajes de noche, trajes para reinas, trajes para matrimonios, trajes para 15 años, una cantidad de vestuario enorme que se puede diseñar y que está protegido por derechos de autor, porque mucha gente dice, es que yo no quiero que me hagas algo y después lo vas a hacer solo a 20 personas más. Entonces se pagan por diseños exclusivos. Igual el traje típico de Panamá, hoy en día pueden ir a Las Tablas o a San José o a Santo Domingo de la provincia de Los Santos y pueden ir y pagar por un derecho exclusivo de tener un diseño de pollera hecho para ustedes. Y hoy en día las mascarillas tienen diseños folclóricos, diseños de diablitos sucios o diseños marcados, flores marcadas como es la tradición en esta parte
importante. Entonces también nosotros tenemos una parte importante que es la música. Tiene que ver con la música que se baja de internet o la música que se compra por ahí. Todavía hay gente que no ha innovado con vendiendo música en USB, pero decía Cristian García del SPAC que él le tiene más miedo a la música que se pasa gratuitamente, que la música que se tiene en la parte importante, que es, si a mí me gustó una canción, yo la grabo, pero la escucharon mientras entraron al decanato y que hay profesor, bájeme esa música, y yo voy bien mandado y se las bajo, y de ahí se va multiplicando. Eso creo que los autores, si hay algún autor musical o algún cantante, no les gusta, porque como decía el ex director del SPAC, Cristian García, es una persona que se maneja mucho, fue el primero que hizo una asociación, una organización de gestión colectiva, que es la SPAC, la Sociedad Panameña de Autores y Compositores. Él fue el primer presidente y por muchos años llevó las directrices de este elemento. Pero esta parte de la música es súper importante porque se pone en internet para que la gente la use el uso doméstico que hemos referido varias veces, pero también existe Spotify, que pueden bajar música y tienen distintos planes para bajar la música, y hay otras aplicaciones de música en la televisión. Entonces es bien importante que tengamos esto. Entonces, en España, que son los defensores más grandes de lo que son los derechos de autor, pero es la cuna de Common Creative, que es lo que hablábamos también al principio del copyleft. Se pueden utilizar algunos elementos del copyleft para hacer trabajo siempre que mantengamos los criterios que se dan y como los especificamos. Un ejemplo en las primeras clases dice: con que bajando música de internet pagarás más años en la cárcel que los que dure la bajada de la música. Entonces la gente baja la música y a veces hacen fiestas y cobran o musicalizan. En las redes hay una serie de elementos que no pueden utilizar música de derechos de autor a menos que presenten un cintillo antes de presentar el programa, que es para asuntos académicos, y así mismo a veces se presenta eso y se bloquea. Hay muchos casos que han bloqueado música que pasan los días y no ven que sube. Es que ese fue el problema, que lo subieron con música que está protegida por derechos de autor. Igualmente las artes visuales. Las artes visuales están conformadas por lo que es la pintura acrílica, la pintura de aceite y la pintura con distintos soportes. No tiene que ser el canvas original, puede ser un soporte en una teja, en un bloque, en una llanta, como los veía el día de ayer. Y este caso, por ejemplo, el artículo 2 de la ley 34 del 49, con reformas en la ley de 2012, establece que el Estado panameño es el titular de la propiedad intelectual, o sea, de los derechos de autor, de los símbolos de la nación. No se deben usar, de acuerdo a estas leyes, no se deben usar en publicidad ni ningún elemento que se use para comercializar. Pero esta pintura la metieron en un concurso que organizó el INAC y fue descalificada porque dice que era un atentado contra los símbolos patrios, sobre todo con el escudo, que era una vergüenza, que no sé qué, y lo eliminaron. Pero el problema es que ni siquiera lo debieron recibir porque la persona ha dibujado el escudo de la República de Panamá y ese escudo está protegido por derechos de autor que los tiene el gobierno. Entonces, con esto terminamos con una foto del lago Atitlán. Es de mi autoría, pero la pueden usar si la necesitan para algún elemento. Y recuerden, hijos, quédense en clase. Recuerden, quédense en casa. Para eso son las clases virtuales. Los profesores hacen lo mejor que pueden. Entiéndanlo. Era
entrar de golpe a la virtualidad o perder un semestre. Y creo que hemos hecho lo mejor posible para cada uno de ustedes.